Harari es un historiador que sostiene que la historia no es tanto el estudio del pasado como el estudio del cambio. Un cambio que se ha producido en la mayoría de las ocasiones por una innovación tecnológica. Recuerda, todo lo que nos rodea en algún momento fue una innovación tecnológica. El historiador Harari hace una descripción muy interesante del siglo XVII, del siglo XVIII, de cómo la innovación tecnológica del momento, la máquina de vapor, el tren, la primera revolución industrial, tuvo implicaciones en ámbitos muy diferentes. Por ejemplo, en política, y cómo unos cuantos países decidieron iniciar un imperialismo que terminó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, o cómo China renunció a esa innovación tecnológica, la máquina de vapor, al tren, y eso le supuso un claro retraso en su desarrollo económico y político, o cómo la URSS, ya después de la Segunda Guerra Mundial, rechazaba, eliminaba el uso de la máquina de escribir, y eso le supuso un lastre a la hora de adoptar la innovación tecnológica que luego vendrían, los PCs. Una vez hecho el análisis histórico de las distintas innovaciones tecnológicas, se adentra a analizar la nueva innovación tecnológica, la inteligencia artificial, que tiene elementos diferenciales, porque es la primera tecnología que tiene la capacidad de pensar por sí sola, de tomar decisiones por sí solas, de crear. Y esto evidentemente abre todo un debate sobre las implicaciones que puede tener. Harari no se adentra tanto en las implicaciones negativas en términos de destrucción de la mano de obra, sino en la capacidad de influencia sobre los ciudadanos. El Homo sapiens es un Homo narrans, al que nos gusta que nos cuenten historias. Bueno, pues la inteligencia artificial nos puede contar historias, además historias que estén muy adaptadas a cómo somos y cómo pensamos, y que por lo tanto nos influencia de forma muy significativa. Advierte, por lo tanto, de esa implicación negativa y algunas otras pues más catastrofistas, ¿no? Si la inteligencia artificial es tan potente, toma mejores decisiones que nosotros, si nos va a superar, bueno, pues por propia evolución eso puede significar la desaparición del propio Homo sapiens, ¿no? Por tanto, es verdad que en alguna parte del libro Harari es pesimista y señala con lo inteligentes que somos cómo es posible que estemos en una dirección que va a provocar nuestra propia extinción. No todo el libro es igual de pesimista y de hecho, bueno, pues advierte o señala de que seguramente la inteligencia artificial sea muy interesante y haya que potenciarla. Y esa es la pregunta que hace, y sin dar una respuesta concreta. ¿Debemos potenciar la inteligencia artificial o debemos restringirla? ¿O debemos imponer una serie de mecanismos de autocorrección? Aunque evidentemente no detalla cuáles son esos mecanismos de autocorrección. Sí señala el riesgo del telón de silicio, no tanto ya el telón de acero como pasó del capitalismo y el comunismo, y unos países decidieron estar a un lado o a otro de ese telón de acero y eso tuvo implicaciones sobre su crecimiento económico. Pues ahora pasaría lo mismo. ¿De qué lado del telón de silicio quieres estar? ¿Cuáles son las implicaciones que a futuro pueden tener si te equivocas de qué lado del telón de silicio tienes que estar? Habla también de ese momento Sputnik que tuvo China con AlphaGo, ese programa de DeepMind que consiguió ganar al Go en marzo de 2016 y que claramente llevó a las autoridades chinas a darse cuenta de que esto de la inteligencia artificial era la gran innovación tecnológica y que China no quería estar fuera de esa innovación tecnológica, de que no quería asumir o tomar el riesgo o volver a equivocarse, como les pasó en el siglo XIX con la máquina de vapor o con el tren. Bueno, el libro es tremendamente interesante, es un libro gordo, es verdad. Bueno, muchas páginas son de reseñas o de referencias, pero a pesar de que tenga muchas páginas, se lee súper rápido, es súper entretenido, apenas repite ideas y, como digo, hace pensar sobre las implicaciones que puede tener ese desarrollo de la inteligencia artificial. Evidentemente, también habla de si la democracia está o no en peligro, como también si los regímenes totalitarios
están en peligro por ese desarrollo de la inteligencia artificial. Como digo, libro absolutamente recomendable, que se lee bastante rápido, que hace pensar, que hace reflexionar sobre cuáles pueden ser las implicaciones del desarrollo de la inteligencia artificial, todo ello visto por un historiador y por lo tanto con un componente humanista muy diferencial.